¿Cuál es la situación actualmente en cuanto al derecho de transmisión del artículo 1006 del Código Civil? Hemos de partir del artículo que dice: por muerte del heredero sin aceptar o repudiar la herencia, pasará a los suyos, se entiende que sus herederos, el mismo derecho que él tenía. Esto implica la existencia de un primer causante, la persona que fallece, después otra persona que es heredero de ese primer causante, que se llama segundo causante o transmitente, que muere después de ese primer causante y sin haber aceptado ni repudiado la herencia, y posteriormente un transmisario, que es el heredero de este segundo causante y el que recibe finalmente los bienes. Pero se plantea un problema que se considera como aceptación tácita, porque la aceptación puede ser expresa o tácita. La expresa está muy clara, pero en cuanto a la tácita hay dudas. Fiscalmente parece que es la administración la que tiene que justificar la existencia de la aceptación o repudiación. ¿Qué se considera como supuestos que dan lugar a que no haya este derecho de transmisión? Se considera como una aceptación tácita vender, donar o ceder su derecho, renunciar, que sería propiamente una repudiación, el cobrar créditos o impugnar testamentos. Hay diversas sentencias que dicen casos que sí se consideran como aceptación de la herencia. Y por otro lado, ¿qué es lo que no se considera? Pues la administración o conservación provisional. Por ejemplo, el pago de los impuestos de sucesiones no se considera como una aceptación tácita, pero tampoco habrá derecho a la reducción por el hecho de transmisiones sucesivas. Y el cobro del seguro tampoco se considera como un supuesto de aceptación tácita. Vale, en caso de que se dé esta situación, por tanto, la muerte del primer causante, la muerte después del transmitente sin aceptar ni repudiar la herencia, pasan los bienes al transmisario, según una importantísima sentencia de septiembre del 2013, la transmisión es directamente del primer causante al transmisario. ¿Por qué es importante? Porque siempre se había discutido si pasaba primero del primer causante al transmitente y después del transmitente al transmisario, pero no, el Tribunal Supremo se alinea con aquellos que decían que pasa directamente del primer causante al transmisario. Pero, sin embargo, la Dirección General de los Registros y Notariado, en una resolución de 22 de enero del 2018, dice que vale, que la transmisión es directamente del primer causante al transmisario, pero que la legítima del transmitente afecta a ambas sucesiones, de tal manera que habrá que tener en cuenta a los legitimarios del transmitente a la hora de hacer esta sucesión. Pero además de esta cuestión de carácter civil, hay una cuestión de carácter fiscal, y aquí hay una importantísima también sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril del 2024 que dice que el devengo se produce en el momento en que fallece el transmitente. ¿Por qué? Porque en este momento desaparece la limitación que había sobre la herencia. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues las consecuencias, según Javier Juárez, son muchas. Son consecuencias de la normativa en cuanto al impuesto de sucesiones, consecuencias en cuanto a que lo que se tiene que aplicar es siempre lo relativo al momento de la muerte del transmitente. En cuanto a plazos, base imponible, valoración, reducciones, tarifa, cuota y bonificaciones sobre esta cuota. Pero además, según dice Juárez, también tiene consecuencias en cuanto a otros impuestos, ya que la fecha que se tendrá en cuenta es el momento de la muerte del transmitente, tanto respecto al impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de la naturaleza urbana, para el IRPF y para el impuesto de patrimonio. Así está actualmente la situación en cuanto al tema del artículo 1006 del Código Civil.